Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, es siempre nuestra oración. Damos gracias al Señor porque Él nos ha extendido la vida hasta este día y está dentro de su voluntad y no tenemos ninguna duda que el Señor quiere que continuemos enseñando su palabra. Gracias a ustedes por estar pendientes a este programa. Y quiero adelantarles algo. Para nosotros es un privilegio grande para el ministerio hispano de Grace Chapel aquí en Lancaster, tener la presencia de un gran siervo del Señor que ha servido al Señor, pero Él lo va a decir en sus propias palabras dentro de un momentito. Y Él nos va a traer la palabra del Señor. Su nombre es Daniel Guarda y Él va a estar hablando sobre un tema muy importante, sobre las últimas palabras de Pablo, enseñando cómo vivir. Y la base bíblica la va a tener en 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 18, 4, 1 a 18. Estén pendientes, si usted quiere tener lista su porción en la Biblia, tiene tiempo para buscarla y será una gran bendición tener a nuestro hermano Daniel este día. Pero antes quiero que alabemos al Señor juntos. Nuestras hermanas nos traen esta alabanza tan conocida y de tanta bendición para nosotros. Quiero levantar mis manos. Alabemos al Señor. Quiero levantar mi voz.
anteriormente, es una gran bendición cuando en el templo se tiene a un hermano conocedor de la palabra del Señor, con una doctrina fundamentada en el Señor, en la Santa Biblia. Y nuestro hermano Daniel Guarda es un ejemplo. Y para nosotros es muy grato y una gran bendición tenerlo en el ministerio hispano. Y esta vez quiero que le conozcamos antes de que él predique. Hermano Daniel, quisiera que que le diga aquí a los hermanos quién es Daniel Guarda, en sus propias palabras. Bueno, yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios. Hace 41 años Dios me salvó de mis pecados, me limpió y me hizo su hijo. Entonces yo estoy tan agradecido al Señor por ser cristiano. Tenemos como, 11 años viviendo aquí en California como familia. Mi esposa es dominicana de Santo Domingo. Yo soy profesor de español por 21 años. Así que yo enseño español de nivel de la escuela secundaria, tanto como en college, por muchos años. Es un privilegio estar sirviendo con el hermano pastor Rafael y estar con ustedes hoy. Estoy orando que Dios bendiga su palabra ricamente en nuestra presencia esta mañana. Amén. Qué bendición para ustedes escuchar la palabra del Señor en labios de nuestro hermano Daniel Guarda. Y sin más preámbulos, vamos a continuar con el programa y el hermano nos va a hablar sobre las últimas palabras de Pablo enseñándonos cómo vivir. 2 Timoteo 4:18. Y así le doy el tiempo a nuestro hermano Daniel para que nos bendiga con la palabra del Señor, que espero sea de mucha bendición para ustedes también. Hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Yo espero mucho que ustedes tengan sus Biblias pendientes y con ustedes, y quisiera yo comenzar con leer los primeros 18 versículos de capítulo número 4, y yo voy a comenzar a leer con la Reina Valera. No sé qué versión tengan ustedes, pero esa versión voy a usar en la lectura. Y comienza el capítulo con decir: Pablo, requiero, yo pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir puesto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tico envié a Efeso. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros y mayormente los pergaminos. Alejandro el Cardarero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
guárdate tú también de él, porque en gran manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos. No les sea imputado. Mas el Señor me ayudó, me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en gran manera. Una pregunta quisiera hacerles a ustedes. Si ustedes fueran al médico y el médico le tuviera a usted una noticia mala, y la noticia fuera que tiene meses solamente, que usted tiene una enfermedad grave y no va a vivir mucho más tiempo. La pregunta es esta: ¿qué les dirá usted a la gente más cercana suya? ¿Qué les dirá usted a sus queridos? ¿Qué quisiera usted compartir con los queridos suyos? Esta es la situación en que estamos aquí en este pasaje. Pablo tenía solamente meses en que iba a seguir viviendo. Él mismo sabía que no le faltaba mucho tiempo. Incluso en el mismo pasaje, Pablo dice que en versículo 6, el tiempo de mi partida está cercano. De alguna manera, Dios se había comunicado con él que no iba a durar mucho más tiempo en su vida sobre la tierra y en su ministerio. Dios lo iba a llevar al cielo para estar con él. Pablo está en una situación de espera. Él está esperando ir a estar con su Salvador. Y él está en una situación nada fácil. Él está en la cárcel. Él está en Roma, la ciudad de Roma. En Hechos capítulo 23, versículo 11, dice que Cristo le había aparecido a Pablo y le había dicho que él tenía que ir a Roma a testificar a César sobre el Evangelio. Así mismo fue. Dios le hizo llegar a Pablo a Roma precisamente para traer las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio a César. Dios cumplió con su propósito y con su palabra con Pablo. Pero Timoteo tampoco estaba en una situación fácil, para nada. Timoteo era pastor de la iglesia de Efeso. Y Timoteo tenía algunas dificultades. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23, nosotros entendemos a través del apóstol Pablo que Timoteo era enfermizo, que él se enfermaba mucho. De hecho, Pablo le pedía a él que él tomara algo de vino para ayudarle a él con sus frecuentes enfermedades. No solo eso, Timoteo era un hombre miedoso. ¿Cómo lo sabemos esto? ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, Pablo le había escrito en la misma carta, en el primer capítulo número 1, y en versículo número 7, Pablo escribió, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pablo le escribió a su hijo en la fe que Dios le había dado no un espíritu de cobardía? Porque Timoteo tenía la tendencia de tener miedo y de ser cobarde.
Timoteo sufría de una situación en la iglesia en que él fue afectado. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo le escribe a él, en versículo 12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y fe y pureza. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esto? Porque había gente anciana en la iglesia que le estaba menospreciando a Timoteo, siervo de Dios, pastor de la iglesia, simplemente por su edad. Ellos pensaban que él era demasiado joven para servir en esa capacidad. Y Timoteo, siervo de Dios y pastor, sufría el menosprecio de esos hermanos. Así, Pablo sabía todo esto. Y Pablo le había escrito a Timoteo acerca de estas situaciones en que Timoteo estaba enfrentando. Pero tal vez más aún, tal vez la situación más difícil para Timoteo era esta. Ya se le iba su padre en la fe, Pablo. Ya se le iba. Ya no iba a estar recibiendo cartas de Pablo. Ya no iba a estar teniendo la oportunidad de encontrarse con Pablo. Y eso de seguro le iba a afectar mucho. Pero Pablo aquí en el final de su vida está siendo un ejemplo maravilloso para su hijo en la fe. O sea que Pablo está terminando su vida humana y Pablo está terminando su ministerio creyendo en Dios y sirviendo a Dios. Pastor Rafael, estábamos hablando últimamente en una conversación y estábamos diciendo, todos comienzan bien, pocos terminan bien. Y lo que vemos aquí en este pasaje es el final del ministerio de Pablo. Y Pablo está terminando bien, fiel, leal a la cosa de Dios. Y de seguro la meta de Pablo era que el mismo Timoteo terminara su ministerio de la misma manera. En versículo 7 de este capítulo, Pablo dice del mismo, he peleado la gran batalla, o la batalla noble, en griego eso significa noble. He acabado la carrera y he guardado la fe. En las mismas palabras de Pablo está diciendo, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Aquí tenemos en este pasaje algo de comparación. Comparación de hombres. Pablo siendo fiel. Pablo terminando bien. Pero en versículo 10 tenemos otro hombre. Y el hombre se llama Demas. Y dice Pablo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Aquí hay algo de comparación para nosotros entender. Pablo está terminando bien. Demas no terminó bien. Demas le había abandonado a Pablo, se había ido a Tesalónica y había entonces amado a este mundo presente. O sea, que él prefería este mundo que estar en el ministerio, sirviéndole al Señor y siendo fiel con Pablo. Hay otra comparación aquí también. El hombre Alejandro. Eso se encuentra en el versículo 14. Alejandro
el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Aquí tenemos algo de comparación. Pablo le está haciendo bien a Timoteo, siendo su ejemplo. Pero Demas le había hecho daño a Pablo. Le había desanimado a Pablo. Alejandro le había hecho mucho daño a Pablo. Y es así en el ministerio a veces. Hay cosas que desaniman. Hay cosas en que uno tiene que sufrir y pasar. Pero eso no puede tener como resultado que uno abandone ni la fe cristiana ni el servicio del reino de Dios. No. Aquí hay comparaciones de personas. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Es usted una persona que procura terminar siendo fiel hasta el fin de su vida? ¿O es usted una persona buscando amar a este mundo, desamparar a los hermanos, a los pastores? ¿Qué tipo de persona es usted? Procure usted terminar bien y ser fiel. En Hebreos, capítulo 10, versículo 39 dice: pero no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Para Dios, ser fiel y terminar bien es muy importante. Y es importantísimo para los hermanos que nos rodean. Nos está mirando a nosotros, que si estamos nosotros siguiendo con Cristo, siguiendo con el Evangelio, estamos siguiendo con servirle al Señor, o si las otras cosas del mundo nos están distrayendo, y si estamos desviando del reino de Dios. Vemos aquí algo en este texto, algo de compromiso con la palabra de Dios en dos facetas. Primeramente, Pablo le urge a Timoteo, le exhorta a Timoteo que predique la palabra de Dios. Eso se encuentra en el comienzo de este pasaje, en la presencia de Dios de Cristo, Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, por su reino. Te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este es un sermón para los hermanos. Esta no es una conferencia de pastores. Yo lo reconozco. Entonces, sin dar demasiado énfasis en este texto, simplemente quiero decir que Pablo estaba inmensamente interesado en que Timoteo fuera fiel a la predicación de la palabra de Dios. Y que Timoteo no se desviara para predicar psicología, para predicar historia, para predicar la política. No, él tenía que ser fiel a la predicación de la palabra de Dios. Y así mismo estaba haciendo Pablo, aun si fuera por medio de la pluma. Pablo usó todo lo que él pudiera hacer para predicar la palabra de Dios, aunque fuera por medio de la pluma, escribiendo cartas. Vemos que Pablo quería que Timoteo siguiera en la predicación de la palabra de Dios, porque Pablo quería que los hermanos en la iglesia siguieran por debajo de la predicación de Dios.
que ellos siguieran siendo alimentados espiritualmente por la palabra de Dios. Pero número 2, en cuanto al compromiso a la palabra de Dios, es muy interesante lo que Pablo le pide de Timoteo. Esto se encuentra en versículo 13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y va a ser frío. Y Pablo necesitaba su abrigo. Entonces le pidió a Timoteo que trajera la capa. Pero también dice en el versículo, y los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, Pablo quería que Timoteo trajera los libros. Esto es muy aplicante para nosotros. Aquí está Pablo en el final del ministerio. ¿Y qué quiere hacer Pablo? No quiere tener frío, quiere su capa, pero quiere sus libros. Quiere seguir estudiando. Quiere seguir aprendiendo. No había llegado a un nivel en que él dijera, yo ya sé todo de Dios. Yo ya sé todo de la palabra de Dios. No. Timoteo tenía que traer los libros para que siguiera estudiando la palabra de Dios. Y también quería que trajera los pergaminos. Los pergaminos eran pieles de animales que se usaban para escribir cartas. Así que Pablo nos hace entender muy bien lo que él quería que ocupara su tiempo en la cárcel. Él quería leer, estudiar, él quería escribirles a los hermanos para alimentarlos espiritualmente. Pablo quería usar su tiempo en la cárcel de buen provecho espiritualmente, para el alma de él y para el bienestar espiritual de los hermanos. ¡Cuán buen ejemplo es esto! Que Pablo provee para Timoteo y que Pablo provee para nosotros tener esta carta de él. Sigamos nosotros, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Sigamos nosotros involucrados con los hermanos de Dios para ayudarles en su ánimo espiritual. Pablo nos provee muy buen ejemplo en su compromiso para con la palabra de Dios. Vemos aquí también este pasaje que Pablo manifiesta una certeza del juicio de Jesús. Pablo manifiesta una certeza del juicio de Jesús. Lo vemos en 3 ocasiones en este texto. Lo vemos en el primer versículo, donde dice que Cristo Jesús ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo aquí está diciendo que va a ser el mismo Jesucristo que va a ser nuestro juez. Es algo que él está diciendo en general. Todos nosotros vamos a aparecernos delante de Cristo como nuestro juez. Él va a juzgar a los vivos, él va a juzgar a los muertos. Pero en 2 otras ocasiones en este capítulo, nosotros aprendemos de algo que Dios, Cristo mismo, va a hacer en ese juicio. En versículo 8 dice, en mi futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, Pablo estaba completamente seguro de que en el juicio de nuestro Salvador Jesucristo, Jesucristo, va a recompensar a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo, con coronas, con premios, por haberle seguido, por haber esperado su venida y por haber
le amado, creído en Él. Así, una de las cosas que Cristo va a hacer cuando Él venga, va a ser que Él va a premiar a sus discípulos. Pablo estaba completamente seguro de que esto iba a pasar. Aquí en este pasaje no hay nada de duda en la mente de Pablo que se ve en este texto. Pablo no dice aquí, bueno, posiblemente Cristo me va a premiar con la corona de justicia. No. Él dice aquí, me está reservada. Estaba completamente seguro que Dios le iba a recompensar a él. Hermanos, hay que recordar que nosotros no le servimos al Señor, a un Dios ciego, olvidadizo. No, nosotros servimos a nuestro Señor que ve todas las cosas y que Él oye todas las cosas. Un Dios que está pendiente a todo lo que nosotros hacemos en su nombre. Fíjense en versículo 14. Hay otra faceta del juicio de Jesús. Cuando se hablaba aquí de Alejandro, el hombre que le había hecho tanto mal a Pablo, dice aquí, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Pablo estaba completamente seguro que el daño que Alejandro le había hecho a él, Dios le iba a recompensar a ese hombre. Acuérdense, hermanos, si tienen personas haciéndoles daño, menospreciándoles, oponiéndose a sus testimonios, en contra del Evangelio, Dios les va a recompensar. Cristo es el juez justo. Así dice aquí en el versículo 8. Cristo es el juez justo. Él toma en cuenta todo el daño que la gente le hace a su pueblo, a su grey, a su rebaño. Cristo toma todo en cuenta y tiene toda la capacidad de recompensar lo que usted ha sufrido en su nombre. No duden, recuerden que Cristo es el juez justo. Vemos aquí también otra faceta, otra cosa que nos ayuda en vivir por Cristo, y es compasión con los discípulos. Compasión con los discípulos. Un cuento. En 1990, yo fui desde California a New Jersey a una conferencia de pastores. El hombre que estaba dirigiendo la conferencia era en esa época ya un hombre de cierta edad, ahora tiene como 85, 6 años, algo así. Y él estaba introduciendo a un predicador. Y él vino al púlpito, el hombre que le estaba presentando, y nunca se me va a olvidar lo que él dijo del hombre. El hombre a quien estaba presentando era un hombre aún más anciano que él. Y el pastor le dijo de este pastor, este anciano, este predicador. Él dice, de todos los predicadores ancianos que yo conozco, este predicador es muy especial. Él dice, este hombre, este fiel siervo de Dios,
no ha dejado que se le fuese un espíritu dulce, un espíritu de compasión. O sea, en otras palabras, el predicador, el presentador estaba diciendo que los siervos de Dios pasan por muchas cosas. Y esas cosas pueden tener como consecuencia que el corazón del mismo siervo de Dios se puede endurecer. Lo que vemos aquí en 2 Timoteo 4 es que Pablo no dejó que eso le pasara. Vamos a ver eso, versículo 16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pablo está hablando acerca de los hermanos en Cristo. Pablo estaba hablando acerca de los que estaban con él y bajo miedo cuando Pablo estaba dando defensa del evangelio delante de los políticos. Ellos cayeron con miedo y lo abandonaron. Pero ¿qué dice en la parte final del versículo 16? Que no se les tenga en cuenta. Ahí tú ves, ahí usted puede ver un espíritu dulce, un espíritu de compasión. O en otras palabras, lo que uno no ve aquí es amargura. Al leer este capítulo, no hay ningún tono de amargura que salga del corazón ni de la pluma del apóstol Pablo. No es un hombre amargo. No es un hombre de resentimiento. No se ve en este texto que es un hombre frustrado. No se ve que él es un hombre enojado por las condiciones en que está. No. Aquí uno pudiera fácilmente ver que Pablo quería tomar venganza. Decir algo muy fuerte en contra de los hermanos por el daño, el desánimo que le causaron a él. Pero no, Pablo dice que no se les tenga en cuenta. Ahí se ve un corazón tierno, un corazón en que él muestra que entendía la forma en que la gente le estaba respondiendo a él y la situación en que él estaba. Guarden sus corazones de esa amargura, esa raíz de amargura, como se dice en Hebreos. No dejen que la raíz de amargura se plante en sus corazones. Es fácil hacer eso. Yo se lo admito a ustedes. Es fácil. Si uno pasa demasiado tiempo pensando y meditando sobre los daños que la gente, algunos hermanos, había hecho a uno va a caer siendo una persona amarga. Cuiden de sus almas. Cuídenlas. No caigan, no terminen sus vidas. Personas amargas, personas enojadas, frustradas. Recuerden que tenemos un buen Padre en el cielo, que nos ama, que está con nosotros. Pablo no solamente tenía la certeza de que Dios le iba a juzgar, le iba a recompensar en el cielo. En la parte final de este capítulo vemos la certeza de Pablo, dice que
pero el Señor, todos me desampararon, todos me abandonaron. Pero el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo conmigo y Él me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así Pablo estaba completamente seguro que no solamente Dios, el juez justo Cristo, iba a recompensarle en el cielo, pero el mismo juez justo le iba a llevar a él hasta allí, para que llegara allí, para que estuviera con él. Cristo no le había abandonado a él. Cristo permaneció con él. Pablo permaneció con Cristo. ¿Cuál será el testimonio de usted? ¿Cuál será el testimonio mío en el final de nuestras vidas? ¿Seremos nosotros servidores fieles? ¿Seremos nosotros personas con perseverancia, quedándonos con Dios, con Cristo, con la obra? ¿O nos van a dejar que las cosas del mundo nos distraigan y nos lleven por otro lado? Es un gran desánimo a los hermanos cuando eso pasa. Pero Pablo no termina su vida ni su ministerio de esa manera. Pablo es un buen ejemplo para Timothy y para nosotros. Y las últimas palabras de Pablo nos enseñan cómo nosotros podemos vivir ahora, antes de ser los últimos días de nuestras vidas. Un compromiso con la palabra de Dios, una certeza de que Cristo nos recompensará, una compasión para con los hermanos cuando nos fallan y un gran reconocimiento que estamos sirviéndole al Señor. Y queremos nosotros que Él, cuando nosotros le lleguemos a Él, bien hecho, muy buen y fiel servidor. Que sea así para todos nosotros. Y si usted no conoce al Señor, entonces usted no es servidor del Señor. Usted está sirviendo sus delicias. Usted está siguiendo el mundo. Usted no tiene recompensa de ser, usted no tiene la certeza de una recompensa de Cristo que no fuera un juicio eterno aparte de Él. Arrepiéntase, crea en Él y Él le hará de usted hijo de Dios, discípulo de Cristo y servidor de Él de alguna manera. Pastor, usted quiere terminar. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar con ustedes. Muchas gracias, Pastor Rafael, por esta oportunidad también. Que Dios le bendiga en gran manera. Qué grato ha sido para cada uno de nosotros tener a nuestro hermano Daniel exponiendo la palabra del Señor con una palabra de aliento. Espero que haya sido de grato, de mucha bendición para su vida espiritual. Hermano, cuando usted guste acompañarnos a este estudio, aquí le esperamos. Ha sido una gran bendición en lo personal y espero que para los hermanos también. Gracias por ese mensaje de ánimo de parte de las palabras de Pablo en labios de nuestro hermano Daniel. Damos gracias al Señor. Al Señor es toda honra y toda gloria.
Pero también es una bendición tener siervos como hermano Daniel exponiendo su palabra. Si para usted ha sido de gran bendición este mensaje, suscríbase a este canal y también comparta este mensaje. Esa es la parte suya. Nosotros les ponemos la palabra de Dios y usted hace su parte sirviendo al Señor, compartiendo lo que es de bendición para usted, para que otros también puedan gozar de esta bendición. Si la voluntad del Señor es que el próximo domingo nos veamos aquí estaremos confiando en Él. Mientras tanto, vamos a orar, esperando que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Vamos a terminar este programa con una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, a ti toda la honra y toda la gloria, sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra en labios de nuestro hermano Daniel. Esperamos, Señor, que sea de mucha bendición, de mucho ánimo para nuestros hermanos y amigos que han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje. Ayúdanos, Señor, para que todos estos programas nos ayuden a recapacitar de una manera espiritual mejor, para poder enfrentar, Señor, todas las cosas que este mundo nos ofrece, tanto espiritualmente como físicamente también. Ayúdanos y prepáranos, Señor, para poder estar listos y salir avantes, pero avantes contigo. Señor, te damos gracias por tu palabra y la oportunidad que nos permites desde este estudio estar exponiendo tu palabra. Señor, yo no conozco la necesidad tanto espiritual, física, financiera, de salud, de cualquier hermano, de los hermanos o amigos que nos están escuchando a través de esta pantalla. Señor, en tu precioso nombre te pido que tú, Padre Santo, puedas manifestarte en esa gran necesidad, que tú les bendigas, que tú les guardes. En tu precioso nombre, Señor, pedimos estas cosas, agradeciéndote, Señor, de gran manera. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.